Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana, en HD. Los titulares son presentados por Ciudad Jaraguá. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Ministerio Público localiza un posible cementerio clandestino en Colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula. Consejo Nacional Anticorrupción revela perjuicio en contra del Estado de Honduras por 69 millones de lempiras, al que han llamado fracaso proyecto viviendas contenedores e interpone denuncias en contra de los implicados. Fiscalía contra los delitos tributarios y Agencia Técnica de Investigación Criminal investigan supuesta defraudación de 230 millones de lempiras en Hondutel. Crisis de agua. Racionamientos aumentarán de 5 a 7 días en la capital. Mujeres marchan exigiendo justicia en San Pedro Sula, mientras en Honduras diariamente se reporta que al menos una mujer pierde la vida de forma violenta. En noticias internacionales, Joe Biden prohíbe las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Los titulares fueron presentados por Ciudad Jaraguá. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarle a esta hora del mediodía, darle la bienvenida a 11 Noticias, emisión meridiano. Judith Beino es quien le saluda con muchísimo gusto, por supuesto, invitándole a que permanezca con nosotros durante la próxima hora. También le damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Visión Honduras y las diferentes frecuencias en el territorio nacional. Por supuesto, estamos informándole junto a Darío Bonilla. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Judith. A usted también bienvenido. Gracias por informarse con 11 Noticias, emisión meridiano. Esperamos nos acompañe en el transcurso de esta hora para que usted quede muy bien actualizado en el campo nacional e internacional. Y vamos a comenzar esta emisión con un enlace en vivo desde la zona norte del país, donde nuestro compañero Herlin Díaz está preparado para informarnos sobre una operación que ha lanzado el Ministerio Público para ubicar una docena de cadáveres en un cementerio clandestino. Esto sucede en la colonia Flor de Cubas, allá en San Pedro Sula. Herlin, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, la Policía Nacional, en acompañamiento con efectivos militares y personal del Ministerio Público especializado en escenas del crimen, se han desplazado hasta unos potreros de la colonia Flor de Cuba, aquí en la capital industrial del país, en busca de supuestas tumbas clandestinas, ya que al menos son 12 personas las que están desaparecidas y se encontrarían sepultadas en este sector. A continuación vamos a escuchar lo que nos dice el portavoz del Ministerio Público. En la zona de que hace mención, la Flor de Cuba, supuestamente miembros de estructuras de maras y pandillas estarían enterrando cuerpos. La zona fue inspeccionada en varias ocasiones, tratando de encontrar esos puntos que se manifestaba la fuente. Podrían estar enterrados estos cuerpos. Después de varios días de investigación, el día de hoy se determinó conjuntamente con Medicina Forense, fiscales adscritos a la Fiscalía Especial Delito contra la Vida, efectuar estas inspecciones para confirmar o descartar si efectivamente lo que se manifestó a través de las fuentes humanas estaba ocurriendo en la zona. Hay que esperar al final los resultados. Se indica que posiblemente estén toda la semana excavando el lugar para confirmar o descartar si efectivamente han sido enterrados cuerpos
en ese sitio. En esa zona se han encontrado diferentes cuerpos que han sido enterrados producto de esta criminalidad que está golpeando la ciudad. En su momento la investigación que se recibió se indica que los cuerpos que han ido ahí a enterrar han sido víctimas de esta estructura de maras y pandillas por algunas diferencias entre grupos y otras circunstancias. En ese sentido esperamos que al final de la jornada, una vez que se culmine el proceso que se indique que se va a hacer en el lugar, se podría confirmar o descartar si efectivamente han ido al lugar a enterrar cuerpos al lugar. Parte de las reacciones del licenciado Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula. La operación va a durar toda la semana porque harán una minuciosa búsqueda. En la primera, que hoy pues buscaron indicios de restos humanos, encontraron pues restos de caballo, entonces descartaron que se tratara de seres humanos en esta primera tumba. A esta hora del mediodía la operación continúa y están pues personal especializado, repito, del Ministerio Público buscando seres humanos enterrados en este cementerio clandestino. Con este contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Muchas gracias, Gerlin Díaz, desde la zona norte del país. Mientras, pues vamos a darles información de una marcha que se ha realizado por allá en la zona norte también, como les mencionábamos a través de las redes sociales, Judith. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en San Pedro Sula, Shirley Martínez nos informa sobre una marcha que están realizando las mujeres por allá en la zona norte del país exigiendo justicia. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, destacando su papel en la sociedad y la lucha de las mujeres por la igualdad y reconocimiento de sus derechos. Muchos son los que aprovechan esta fecha para hacer obsequios y cumplidos. Sin embargo, la realidad que se vive en el país es diferente. En Honduras, cada 27 horas una mujer pierde la vida de forma violenta, según un informe presentado en 2021 por organizaciones feministas. La incidencia de los feminicidios en lo que va del año continúa proyectando cifras alarmantes en diferentes sectores del país, donde diariamente se reportan asesinatos y casos de violencia de género, asegura la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos. El año pasado pues se registraron 365 asesinatos de mujeres, lo cual representa que fue asesinada una mujer cada 24 horas. Bueno, los departamentos que reportan mayor cifras de asesinatos es en Cortés, Olancho, Atlántida y aquí el departamento de Francisco Morazán. Y lamentablemente, pues según también datos de diversas organizaciones feministas, pues se registran de 95 a 96% de impunidad de todos estos femicidios. Además de los hechos violentos, la impunidad en los delitos contra la mujer es un elemento importante en los casos de feminicidios. Esto conlleva un problema estructural, no solo en el aspecto judicial, sino también en el proceso de las denuncias. Representantes del Centro de Estudios de la Mujer exigen la investigación efectiva por parte de las autoridades. Bueno, en lo que va de este año, que son prácticamente 2 meses porque estamos iniciando marzo, hay 50 asesinatos de mujeres en forma femicida. Sí, la impunidad es algo que realmente nos afecta de manera negativa a la sociedad porque hay un mensaje detrás de ello, es decirle a la población que se puede asesinar a una mujer y que no va a haber un castigo. El aumento de las muertes violentas afecta a la sociedad hondureña. Para contrarrestar el patrón criminal en contra de las mujeres, es necesario un ataque frontal a este flagelo, que comprenda un plan de seguridad y la judicialización de los casos. Darío Bonilla, 11 Noticias. Muy bien, y es que no hay nada que celebrar en este Día Internacional. Hay que conmemorar el asesinato de 129 mujeres que fueron quemadas por defender sus derechos en New York. En el país también, mujeres que defienden los derechos precisamente de las féminas han protestado este día en San Pedro Sula exigiendo justicia, entre otras cosas, pues que atraviesan las mujeres en nuestro país. Shirley, adelante con usted. Buenas tardes, compañera. Efectivamente, se ha realizado una movilización en toda la calle principal de la ciudad industrial, esto con el fin de conmemorar pues todos estos casos que han pasado a la impunidad. Escuchemos algunas reacciones por parte de estas organizaciones feministas.
seguimos las mujeres en las calles exigiendo justicia, exigiendo igualdad de derechos, exigiendo que un alto a las violencias contra las mujeres. ¿Con este nuevo gobierno han tenido alguna respuesta al menos sobre estos casos? Por ahora no hemos tenido respuesta, pero estamos esperando que así como se ha puesto en la agenda, que así como se ha dicho, ¿verdad? Tengamos una respuesta a las mujeres y podamos prevenir que las violencias en este país continúen. No solamente hay asesinatos, sino también rapto y desaparecimiento de jovencitos. Bueno, una mujer generalmente antes de llegar a la violencia extrema, como es el feminicidio, vive otras violencias como la violencia doméstica, la violencia sexual. La mayoría de las mujeres que son asesinadas previamente son violadas sexualmente. Años de impunidad y hoy que están cumpliendo los 6 años del asesinato de Berta Cáceres, todavía esperamos que se haga justicia, que se investigue ese crimen y que se deduzcan a responsabilidades. Bien, y es que estas representantes de los derechos de las mujeres pues han manifestado también que lejos se encuentra pues la resolución de todos estos casos y se mantiene todavía la impunidad. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Shirley Martínez informándonos de estas protestas, marchas que exigen justicia a las mujeres en San Pedro Sula, pero Darío Bonilla, usted nos tiene más información relevante también que tiene que ver con actos, supuestos actos de corrupción. Así es, Judith, y es que el Consejo Nacional Anticorrupción ha revelado una nueva línea de investigación en prejuicio del Estado de Honduras. Esto alrededor de 69 millones de lempiras al que han llamado el fracasado proyecto de las viviendas contenedores y ha interpuesto ya las denuncias correspondientes en contra de los implicados. René Amaya está listo para ampliarnos toda la información. René, adelante. Muy bien, aquí tenemos también el informe técnico, se lo estoy haciendo llegar a mi compañero Eddie, este informe técnico de las viviendas contenedores que ha dado a conocer hace tan solo unos minutos el Consejo Nacional Anticorrupción, en donde destaca el estudio que se hizo para llegar a esta conclusión, en donde el Estado estaría perdiendo aproximadamente 69 millones de lempiras. Aquí lo tenemos. Darío, vamos a darle lectura de manera resumida porque es un documento bastante grande, pero es necesario que se lo demos a conocer a la población hondureña. Judith, estas viviendas que surgieron como respuesta supuestamente en aquel entonces para contrarrestar la demanda habitacional acaecida por las tormentas tropicales Eta y Iota. El informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción dice: las viviendas contenedores, el rotundo fracaso del proyecto piloto de viviendas de racionamiento en edificios multifamiliares. Esto lo publicó la Unidad de Investigación y Análisis y Seguimiento de Casos del CNA. Vamos a dar lectura a el inicio de este comunicado que ha brindado, como les mencionamos, el CNA, donde apunta que el Consejo Nacional Anticorrupción, a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, presenta el informe técnico del caso denominado Las Viviendas Contenedores al rotundo fracaso del proyecto de viviendas de resaneamiento en edificios multifamiliares. René Amaya ya está preparado para brindarnos más detalles referente a esta nueva línea de investigación o señalamientos que ha brindado el CNA. René, buenas tardes de nuevo. Bien, gracias Darío, efectivamente así es, han mencionado directamente y acusan directamente al señor Eval Díaz, exsecretario de la Presidencia, de haber cometido estos supuestos actos de corrupción, y atrás del señor Eval Díaz están 3 o 5 personas más. Hablamos de Erasmo Virgilio Padilla, Rolando Federico Puyol, Mario León Gómez Marini, Óscar Rolando Mendoza Cáceres, Dino Francisco Rieti López,
de acuerdo a este informe que, se ha presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción y que tiene que ver con un perjuicio de 69 millones de lempiras en este fracasado proyecto de viviendas contenedores que se están construyendo aquí en el Cerro del Diamante. Vamos a escuchar a la abogada Gabriela Castellanos cuando se refería sobre este tema. Nuevamente en el Consejo Nacional Anticorrupción identificamos un millonario perjuicio económico al Estado, dinero que se le arrebató de las manos a más de 1000 familias que quedaron damnificadas por las tormentas tropicales de ETA e IOTA en el año 2020. A casi 2 años, estas familias son azotadas por un huracán mayor, el huracán de la corrupción, que deja ahogo, desamparo y miseria en su paso. Hoy revelamos el accionar perverso de ciertos personajes que se aprovecharon de la clase más necesitada para seguir drenando el país. El CNA escudriñó el fracasado proyecto Viviendas Contenedores y vean lo que encontramos. De las más de 1000 familias a las que se le prometieron una vivienda, solo 23 están habitadas. De estas, únicamente 10 pertenecen al grupo que serían beneficiados con este proyecto. Realizamos un análisis financiero sobre esta obra, desde su diseño, demolición por falencias y nuevas construcciones de los cimientos. Encontramos múltiples contratos sobre una misma actividad, además del descarado pago de salario y el 100% de prestaciones a 2 servidores públicos que, según la documentación oficial, habrían sido contratados ad honorem. Ellos se aprovecharon de la institucionalidad para traficar influencias y burlarse una vez más de la gente. Bien, hasta ahí lo expresado por doña Gabriela Castellanos. Ella es la titular del Consejo Nacional Anticorrupción, pues refiriéndose a este nuevo caso de supuesto acto de corrupción ahora con las famosas casas contenedores que se han instalado aquí en la capital de la República. Pero también pasamos a otro tema de corrupción. A lo interno de la empresa hondureña de telecomunicaciones se está hablando y sospechando de una gran cantidad, 230 millones de lempiras, como quien dice, no aparecen por ningún lado, no están registrados, tampoco se pagó impuesto por esta cantidad de recursos. Esta fue una petición por parte del nuevo titular de la SAR y de inmediato las nuevas autoridades de Hondutel le solicitaron al Ministerio Público para que hagan estas respectivas investigaciones. Vamos a escuchar a Carlos Vallecillo, él es el portavoz del Ministerio Público sobre este secuestro de documentación a lo interno de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel. Delitos tributarios y ATIC investigan supuesta defraudación de 230 millones de lempiras en Hondutel, ¿verdad? En ese sentido se hicieron se atendió de parte de las autoridades de Hondutel para poder ingresar a los departamentos de contabilidad, auditoría interna, finanzas, tesorería y de archivo general, donde están situados esta información, ¿verdad? Sobre todo para dar la información que requieren las autoridades y determinar qué sucedió con los 230 millones de lempiras. Fue una petición por parte del nuevo gerente Hondutel. Mire, la denuncia fue interpuesta por el Departamento de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración de Renta SAR, donde concluía que Hondutel retuvo a sus millares de abonados el 15% del impuesto sobre ventas, tal y como establece la ley. Sin embargo, no trasladó esos dineros al Fisco Nacional en un periodo que comprende de julio de 2019 a junio de 2021. Es decir, es una línea de investigación que ya tienen ustedes como Ministerio Público. Sí, recuerde usted que... Es decir, ahí se va a investigar, aparte de esta cantidad de documentos, a las personas que venían fungiendo como autoridades en ese instante. Bueno, eso yo no se lo puedo detallar, es parte de la investigación. Lo que se requiere en este momento es una información puntual, exacta, sobre todo que se va a extraer de parte de la ATIC
de los departamentos de contabilidad, auditoría interna, finanzas, tesorería y de otros departamentos para sacar conclusiones de una investigación profunda con respecto a la supuesta defraudación de los 230 millones de lempiras. ¿Documentación de qué edificio? Aquí la gerencia? Estamos hablando de la gerencia, también Miraflores y el edificio que está ubicado en el centro de la ciudad capital. Bien, Carlos Vallecillo es el portavoz del Ministerio Público. Una vez que se hacía este secuestro de documentación a lo interno de la gerencia de la empresa hondureña de telecomunicaciones, también se ha hecho secuestro de documentación en Hondutel Miraflores y Hondutel del Centro. Pero aquí está también la abogada Araceli Flores, ella es comisionada de Hondutel. Ustedes solicitaron, ¿por qué solicitaron esta petición o hicieron esta petición al Ministerio Público, abogada? Muchísimas gracias. Bueno, eso es parte de los hallazgos, de los actos de corrupción que hemos encontrado en la estatal hondureña Hondutel, en donde se han defalcado más de 230 millones solo en 2 años, desde el 2020 al 2022. Entonces, nosotros estamos con las puertas abiertas ante el Ministerio Público, hemos hecho la gestión y hemos abierto las puertas para que se realicen las investigaciones pertinentes y se castiguen a los culpables y se castigue a los corruptos, porque no podemos estar robándonos las empresas del Estado que son del pueblo hondureño, defalcando y robando el dinero. Nosotros vamos a hacer acciones contundentes para que se continúen con las investigaciones, porque no solo es esto, son paracaidistas, hay una gran cantidad de personal supernumerario, personas que ganan sin ir a trabajar, unos sueldos exorbitantes, 80, 90 mil lempiras al mes y las personas no llegan, el uso de vehículos, el uso de gasolina, el uso del espectro radioeléctrico que muchas veces lo echan a la bolsa. Nosotros hemos abierto las puertas y hemos hecho estas diligencias para que el Ministerio Público inicie las investigaciones y esto apenas empieza a destaparse esta olla de corrupción en Hondutel. Nosotros estamos colaborando lo más que podemos para que el pueblo hondureño sienta que no existe la impunidad ya en Honduras, porque es una promesa de la presidenta Xiomara Castro de que se van a transparentar todos los procesos y que se va a castigar a los culpables. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de estos 230 millones, abogada? Bueno, nosotros escudriñando los documentos, revisando convenios, revisando contratos, hemos visto que que el Estado dejó de percibir más de 230 millones y que fueron a parar a la bolsa de unos pocos. Y hay también la investigación por tráfico gris, tengo entendido. Definitivamente, el tráfico gris que denunció en su momento Chimirri, nosotros lo vamos a retomar porque se sigue dando la venta de tráfico gris y no podemos hacer escarnio de las empresas del Estado. Nos han entregado una empresa totalmente descalabrada, una empresa que no tiene fondos, una empresa que es un cadáver. Pero nosotros no venimos a llorar, nosotros venimos a fortalecer las empresas. La presidenta Xiomara Castro nos ha instruido de levantar y de revivir las empresas estatales. Bueno, muchas gracias, porque también va una reunión aquí al Ministerio Público refiriéndose a esta decisión, a lo que se ha tomado el día de hoy a lo interno de la empresa hondureña de telecomunicaciones con este proceso de secuestro de documentación. Son 230 millones de lempiras que se investigan, que desaparecieron como por arte de magia. Aparentemente ahí trabajaba un grupo de magos y que ahora le corresponderá al Ministerio Público hacer su trabajo para encontrar estos magos y deducir responsabilidad si así lo existe. Más detalles tendremos en las próximas emisiones. Retornamos con ustedes, compañeros. Muchas gracias René Amaya desde el Ministerio Público, y seguramente le estaremos dando seguimiento muy de cerca a estos defalcos al Estado. Mientras tanto, Judith Bellino tiene más información. Siempre hablamos de empresas estatales, en esta ocasión de la energía eléctrica, que también es parte de los retos de este gobierno, la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y esto pues estaría pasando por la revisión de los contratos de generación de energía eléctrica. Víctor Valladares, adelante, usted nos tiene el informe. Gracias, compañeros en los estudios televidentes de 11 Noticias, con don Alejandro Aronne, economista del país, sobre este tema, don Alejandro, de la necesidad de revisar estos contratos de generación de energía eléctrica. Sin duda alguna es uno de los principales problemas que afectan las finanzas de la ENE. Claro, y pega en los ingresos. No se ha hecho un estudio contrato por contrato y revisar la fórmula de cálculo del pago por el costo de la energía. Algunos contratos incluyen una indexación al IPC de los Estados Unidos. Imagínense, se les da, se les paga
aunque no tengan potencia firme, hay que pagarles obligatoriamente. Entonces, hay una serie de cláusulas dentro de esos contratos que la verdad que deben de revisarse y eliminarse y buscar los mecanismos legales, porque si no se buscan los mecanismos legales para eliminar esas cláusulas en esos contratos, la ENE va a seguir pagando más de lo que debe, y ese es el principal problema que afecta, uno de los principales problemas que afecta a los ingresos de la ENE. Recordemos también de que está el problema en el tema de distribución, el pago del cargo fijo a la EH, entonces todo eso va sumando, más la mora, las cuentas por cobrar, la auditoría forense a todos los estados financieros. Entonces la suma, las pérdidas técnicas y el hurto. Entonces el tema de los contratos posiblemente e históricamente se pueden encontrar datos que pueden causar una gran conmoción política si se revisan esos contratos. Créame, ¿por qué política? Porque el daño financiero de la ENE ya está hecho, y política es porque quién autorizó y quién aprobó esos contratos con esas cláusulas que provocan de que la ENE tenga que pagar un costo más alto por esa energía. Muchas gracias, don Alejandro Arón, economista del país, dándonos un panorama y comentándonos por qué es que deben de revisarse de inmediato estos contratos de generación de energía eléctrica que en este caso los privados le venden a la ENE. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Gracias, Víctor Valladares, con esta información referente a la estatal eléctrica. Ahora le tengo una recomendación, es que debemos hacer, o mejor dicho, hay que permanecer siempre conectados con la mejor velocidad, y nuestros enlaces dedicados te brindan una red exclusiva. Negocios corporativos Cable Color. Puedes contactarnos y solicitar más información a los teléfonos 2263-2020 en Tegucigalpa y el 2540-2020 en San Pedro Sula. Por otra parte, también una recomendación para todos esos jóvenes que desean superarse y alcanzar sus metas, y es que tienen la oportunidad de hacer la diferencia en la universidad ideal para vos. Matricúlate en una de nuestras carreras técnicas y desarrolla tus habilidades. Visita nuestras instalaciones o escribí al WhatsApp 31 50 79 95. CEUTEC. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que ya se detuvieron las primeras 10 personas por su posible relación en los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora la noche del 5 de marzo de 2022, durante el partido entre Querétaro y Atlas, que dejó a 26 personas heridas, según reportes oficiales. A través del cumplimiento de 21 órdenes de cateo otorgadas por el juez de control del Poder Judicial, es como se pudo lograr la captura de los primeros presuntos responsables. Esto se dio luego de que el lunes 8 de marzo el órgano autónomo informó sobre la identificación de 26 principales agresores, todos varones, que habían participado en la trifulca del sábado. 13 personas murieron a causa de un bombardeo ruso sobre una antigua panadería cerca de la localidad ucraniana de Marakov, en la región de Kiev, informaron en las últimas horas las autoridades ucranianas. Según el Servicio Estatal de Comunicación Especial y Protección de Información de Ucrania, un proyectil ruso cayó sobre una antigua fábrica de pan y causó 13 víctimas. También el Servicio Estatal de Emergencias del país informó que al menos 9 personas fallecieron el domingo en el bombardeo de un aeropuerto de doble uso civil y militar cerca de Vinnytsia, en el oeste de Ucrania, en el que impactaron 8 misiles rusos. Una joven ha muerto y 2 estudiantes han resultado heridos de gravedad en las últimas horas en un tiroteo por parte de un vehículo que ha disparado hacia el Instituto de la Sociedad de Des Moines, en el estado de Iowa, en Estados Unidos. Las víctimas son un joven de 15 años que no asistía al instituto, quien ha fallecido, y 2 estudiantes del centro de 16 y 18 años respectivamente, que se encuentran en estado crítico en el hospital, según informaron el portavoz del Departamento de Bomberos. Los disparos provenían de un vehículo que pasaba cerca del instituto y que han detenido
a los posibles sospechosos, ha dicho el sargento de la policía Pablo Parisek. Al llegar al lugar, la policía ha encontrado a 3 estudiantes con heridas de bala que han sido trasladados a hospitales de la zona. Valeria Rojas, 11 Noticias. Continuamos con más información, temas de país de interés para los capitalinos. Cada verano es lo mismo, a sufrir por los racionamientos del agua. Si usted se tardaba 5 minutos para bañarse, pues le sugiero que comience a ahorrar pues agua hasta para bañarse, regar las plantas y por supuesto todas estas actividades involucradas con el vital líquido, debido a que los racionamientos estarán hasta también de 5 a 7 días en la capital. Ese reto más grande que tenemos en la capital, tratar de atender la problemática del agua. Hoy sigue el racionamiento extendido a 5 días y los técnicos nos han dicho que posiblemente a final de mes o para comenzar el mes de abril, estos se extenderán de 5 a 7 días para poder preservar la cantidad de agua que hoy hay en nuestras represas. Yo quiero invitar a todos y todas a asumir esta responsabilidad compartida. Cuando usted sale de su casa en la mañana, revisa si su grifo está botando agua, revisa si su tanque de su baño está botando agua, revisemos cada detalle, porque todo el agua que desperdiciamos en fugas en nuestras casas equivale a perder la cantidad de agua de los laureles. Es una responsabilidad de todos y todas para poder asumir esta situación crítica de este año. Solo el año 2020 fue más crítico que este que estamos viviendo en este momento en materia de escasez de agua. Eso no significa que estamos de brazos cruzados, estamos trabajando ya fuertemente en proyectos que nos permitan en el corto y mediano plazo tener solución a esta problemática que ha sido olvidada en los últimos años. ¿Qué represa tiene mayor problema? Bueno, la Concepción, por ejemplo, está a un nivel más crítico que el 2020, no tanto como el año anterior. Los Laureles está igual, más crítica que el 2019. Entonces, estamos en una situación compleja en materia de agua. Si sabemos racionarla bien, si sabemos cuidarla bien, podemos aguantar este verano esperando que vengan las lluvias y se puedan llenar las represas. ¿Se solucionó el problema que tenían en la fuente del Picacho, que se decía que una empresa era la que estaba manipulando? Eso no se hizo nunca. Y tampoco le vamos a apostar nosotros a hacer eso si no hacemos en consulta con la comunidad. Y en materia de salud, los médicos temen que la nueva subvariante del Omicron cause una oleada de más contagios de COVID-19 en el país. Valeria Rojas nos tiene los detalles. Muy buenas, compañeros, en el estudio central, a todos nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora. Me encuentro con el doctor Carlos Sánchez, y es que varios médicos tienen miedo de que la nueva subvariante de Omicron pueda traer una nueva oleada durante la Semana Santa, doctor. Muy buenos días a todos. Bueno, mire, siempre va a haber temor en cuanto al aparecimiento porque las variantes de precaución siempre van a estar en ese proceso, ¿verdad?, de que el virus todavía sigue, pues, o sea, y al incrementarse la transmisibilidad comunitaria, el virus, a pesar de que la misma existencia del virus nos está ayudando a nosotros a desarrollar inmunidad de rebaño, también el virus, él quiere mantenerse vivo y puede ir reconvirtiéndose en variantes de precaución. Debemos de tener temor, por supuesto, pero la verdad, ¿qué es lo que pasa? O sea, son las medidas de bioseguridad las que nos van a ayudar a debilitar más el virus. ¿Pueden aparecer más variantes? No va a dejar de hacer más variantes, claro que sí. Y por supuesto, o sea, en el hecho de que venga la Semana Santa, pues entonces tenemos que seguir implementando las medidas como tal, que al final se va a traducir en el proceso de degradar el potencial virulento que tiene el virus. ¿Es posible que la población se relaje durante la Semana Santa, doctor? Exactamente, y hacia eso es el llamado que yo le quiero hacer. El llamado es a no desconocer las medidas de bioseguridad, el uso adecuado de la mascarilla, el uso adecuado del gel, del alcohol gel y el distanciamiento, ¿verdad? Es lo que nos va a dar la pauta para que nosotros podamos salir de esta pandemia. Y el mundo va a salir de esa manera, ¿me entiende? De lo contrario, no. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Sánchez, y él le pide a la población a que no se relaje durante la Semana Santa, ya que esto podría traer una nueva oleada de la nueva subvariante de Omicron. Con esa importante información retornamos a estudio. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Valeria Rojas. Además, hay que recalcarle a la población, sobre todo a aquellos adultos mayores arriba
de 60 años ya se ha comenzado con la vacunación de ellos, de todos aquellos que tienen pues un padecimiento de una enfermedad base, y se les estará ya comenzando a aplicar la 4ª dosis, así que hay que cuidarse. De esta manera también es una de las formas de frenar el COVID-19. Pero vean ustedes la siguiente información y lo dejamos a manera de denuncia porque se tiene que tomar cartas en el asunto. Es el sistema sanitario, entendemos que es un sistema colapsado, pero solamente hay un doctor atendiendo en el hospital Aníbal Murillo. Si no hay emergencia, el paciente no es atendido. Además, debe de llevar una remisión de un centro de salud si viene también de otro municipio o de una aldea. No es atendido si no es emergencia. Hoy no fue atendida una señora, lógicamente, si va a un hospital es porque se siente mal y de esta manera pues se le debe brindar asistencia médica, pero esto no está sucediendo. Ahí en el hospital Aníbal Murillo se encuentra pues Mario Cano, quien es el que nos informa. Adelante. Buenas tardes, un gusto saludarles compañeros desde Olanchito. Rosa Nelly Martínez es una ciudadana de la comunidad de San Francisco. El día de hoy está denunciando que se le negó la asistencia médica a una persona que vino con un fuerte dolor al hospital Aníbal Murillo Escobar, y porque no se trataba de una emergencia no fue atendido. Escuchemos esta fuerte denuncia. Dijo una enfermera trigueñita que estaba ahí y una doctora, no sé si era doctora delgadita, que no me la podían atender si no traía una orden del centro de salud. Miren, ella se enfermó a las 3 de la mañana. ¿Dónde voy a hallar un centro de salud abierto para que me den una orden para que me la puedan atender? Está mal, el hospital realmente está mal, no sé qué está pasando, ¿verdad? Y les pido a las autoridades que se pongan a trabajar principalmente con el hospital, porque no solo ese caso llega, yo he traído más casos y siempre me mandan para otro lado y no es justo. Para eso está el hospital, para que atiendan el pueblo. ¿Qué tal que Dios no lo permita, ¿verdad? Se me muera? Pero ahí sí que sobre la conciencia de la doctora que no me la quiso atender. Como medio responsable nos acercamos a la emergencia del hospital y nos aducieron que solamente emergencias se están atendiendo porque no hay personal. Hay solo un médico para todo lo que es el área de emergencias, y el equipo de médicos que están en servicio social les apoyan, pero en este momento ellos se encuentran en huelga ya que no les han pagado. Esa fue la respuesta que recibimos sobre esta denuncia, que no es la primera que se da en el hospital de Olanchito. Las imágenes de Jesús Molina, compañeros en 11 Noticias Meridiano. Regresamos con ustedes. Buenas tardes. Y el periodista Giovanni Villalobos nos comenta que se creará una comisión tripartita para mejorar la calidad en la educación pública del sistema nacional. Esto de manera urgente, porque de lo contrario no se podrán mejorar los índices educativos. Giovanni, nos amplía los detalles, quiénes van a conformar esta comisión. Adelante. Gracias, buenas tardes. Este año se estará creando una comisión tripartita para mejorar los índices afectados en el área del sistema educativo nacional. Veamos a continuación lo que dice el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Aldubín Díaz. Tuvimos una reunión con el vicepresidente del Congreso, el abogado Russell Tomé, a raíz de unas iniciativas que estamos nosotros trabajando, y tuvimos la oportunidad de poder informarle a él sobre cómo la universidad está visualizando el proceso de la reforma educativa nacional. Entonces, como todos sabemos, el Congreso tiene una comisión de educación instalada que la preside el profesor Casaña, que es diputado del Congreso Nacional, es vicepresidente también del Congreso Nacional, y ellos van a ser los que van a determinar e impulsar a los actores claves para que esta reforma inicie el proceso en este año 2022. Entonces, bajo esa iniciativa, el día de ayer conversamos ampliamente sobre cuál sería el mecanismo idóneo para poder iniciar ya con un plan sistematizado que nos permita hacer las consultas a todos los sectores sobre cómo ven estos sectores la reforma educativa, cuáles son esos temas que debería de resolver
para que podamos tener un currículum nacional pertinente y que pueda fortalecer las capacidades de los niños, de las niñas, de los jóvenes que están dentro del sistema educativo. Desde luego que habrá entonces que crear una comisión tripartita porque las dos instituciones formamos docentes. Entonces los docentes son un factor fundamental en el proceso de reforma y por lo tanto la UNA, tanto como la UPN, pueden apoyar con los equipos técnicos que ya están constituidos en cada institución y la Secretaría de Educación como el ente que administra el sistema educativo nacional. Entonces, en esa línea, y como los tres somos miembros del Consejo Nacional de Educación, por ahí hemos planteado que el Congreso debería entonces crear esa comisión de alto nivel para que sean los entes encargados de poder plasmar este plan que nos va a permitir entonces avanzar en lo que es el proceso de reforma del país. Se prevé que se mejoren los índices en el área de educación en materias donde ha habido problemas por siempre. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas. Muy bien, y en temas internacionales compartimos este video del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien pues él mismo lo compartió desde Kiev hoy, 8 de marzo, después de que se declarara el alto al fuego temporal entre las fuerzas rusas y de Kiev. Ese mismo día, para evacuar a los civiles de 5 ciudades importantes de Ucrania, incluida la capital. Según el ministro de Defensa ruso, la tregua parcial entró en vigor en Kiev, Yarkov, Chernigov, Sumy, Mariupol a partir de las 10 horas de Moscú, 7 horas GMT. Y siempre en este sentido de la invasión en Ucrania, Joe Biden, el presidente estadounidense, anunció la prohibición de importar petróleo desde Rusia a Estados Unidos. La medida incluye también el gas natural licuado y el carbón. La decisión se tomó en consulta con los aliados de la Unión Europea, cuya dependencia de la energía que vende Putin es mucho mayor. El Reino Unido también alista un veto al crudo ruso. La prohibición incluye el petróleo, el gas natural, el licuado, el crudo, como les estaba mencionando, y según las personas que hablaron bajo condición de anonimato con Bloomberg, el medio internacional, la decisión se tomó en consulta con los aliados europeos. Los futuros del crudo pues ampliaron sus ganancias tras la noticia. Hasta ahora el gas y el petróleo ruso se habían mantenido libres en su mayor parte de las sanciones introducidas por los Estados Unidos y los países europeos. Bien, nos enlazamos hasta Casa de Gobierno. Se ha reunido la presidenta Xiomara Castro con mujeres. Adelante con ustedes. Kimberly Espinosa. Así es, buenas tardes a todos los televidentes de 11 Noticias, ubicados desde Casa de Gobierno, donde la presidenta Xiomara Castro de Celaya ha sostenido un encuentro con al menos 12 organizaciones feministas, quienes traían una solicitud para que comience con la comercialización de la PAE en el país y también un protocolo de asistencia a las mujeres que son víctimas de la violencia en sus diferentes ramas. Escuchemos a continuación a la designada presidencial, doña Doris. De la prensa. Hola. Permítame, hola. Hacemos un poco de silencio, por favor, compañeros. Vamos a ver. Cabe mencionar que se ha nombrado un vocero de la presidencia, Andrés Castro, quien es actual diputado suplente del diputado propietario Juan Barahona. Un grupo de compañeras de la plataforma 25 de noviembre, que incluye a diferentes sectores y actores de temáticas muy vinculadas con la realidad de nosotras las mujeres. Las compañeras han sido recibidas de manera muy cordial de parte de nuestra presidenta, Xiomara Castro. Ellas han planteado una serie de propuestas, de iniciativas, tanto al Poder Ejecutivo como algunas que hay que mandar al Poder Legislativo. Y entonces, considerando que ellas son las actoras principales, pues nosotros daremos la palabra para que ellas mismas informen a ustedes y a todo el pueblo hondureño los resultados de este importante encuentro, diálogo que han tenido con la presidenta Xiomara Castro en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Así es que va a pasar a continuación la compañera, ¿quién va a ser la primera? La compañera Regina del Centro de Derechos de Mujeres y de la plataforma 25 de noviembre. Escuchamos a la representante de la plataforma 25 de noviembre. Buenos, yo no he estado con tantos medios así. No, buenas tardes a todas, a todos. Realmente venimos a celebrar que tenemos una presidenta y que no es cualquier presidenta. Es una mujer sensible a los derechos humanos de las mujeres. Hicimos entrega de algunas iniciativas que salen directamente o deben salir directamente del Poder Ejecutivo y otras, o sea, que esté en sus manos resolverlas y otras que se relacionan con el legislativo y que ella puede ejercer su capacidad de iniciativa de ley, ¿sí? Una de las propuestas que nosotras trajimos es la aprobación de un protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Honduras, que es una situación dramática la que viven las niñas y las adolescentes, sobre todo en ese sentido. La Secretaría de Salud debería tener la responsabilidad de implementar esos protocolos para las niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Si quieren, ¿quién sigue? Buenas tardes. Este segmento es presentado gracias a Rexona. 3 veces más protección. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Muy bien, y a continuación le damos a conocer las temperaturas en las principales ciudades del país. Para Cortés, pues un día soleado con temperatura máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 20 grados centígrados. Parcialmente nublado, Francisco Morazán se sentirán temperaturas máximas de 31 grados y una mínima de 17. Choluteca, por supuesto, con este sol ardiente, temperaturas máximas de 38 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados. En Santa Bárbara, parcialmente nublado, 32 grados centígrados como máxima, una mínima de 18 grados centígrados. Y, por supuesto, también en Islas de la Bahía, una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 25 grados centígrados. Este segmento fue presentado gracias a Rexona. 3 veces más protección. Rexona, no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Y estas condiciones hacen que esta sea la zona Rexona Clinical Expert del día de hoy. Si usted es de la zona de Choluteca, no olvide que solo Rexona Clinical Expert te da 3 veces más protección. Rexona, no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Ya regresamos. Muchas gracias a Marlon Mejía, el gallo de los deportes, por ese amplio resumen y una excelente reflexión también al final, Judith. Definitivamente. Está pendiente también la emisión vespertina. Le esperamos a las 5 de la tarde.